Hola, hoy vamos a ver cómo se restaura un vinilo. En este caso he escogido este disco, este long play de Local Hero de Mark Knopfler. He escogido un tema contenido en este disco y lo que vamos a aprender hoy es cómo se restaura, o sea, cómo se quitan todos esos ruidos que forman parte intrínseca en sí de los vinilos y podemos conseguir sacar ese sonido tan auténtico, tan vintage, tan lleno de armónicos que tienen los vinilos comparado con los CDs. Sabemos que hay una guerra entre cuál de los dos medios de reproducción tiene más calidad. Bueno, pues no entraremos hoy en esa guerra, hoy vamos simplemente a coger una pista de audio y vamos a intentar limpiarla. En principio, aquí tenemos el WAV del audio de esta pista. Lo que hemos hecho es, con un tocadiscos, lo hemos conectado la salida a la entrada de nuestra tarjeta y la tarjeta ha empezado a escuchar. Y esto es lo que se oye. Lo pinchamos aquí mismo en medio. Bueno, pues utilizando el programa RX6 de Isotope, tenemos aquí la opción de ver no solo la forma de la onda, como estamos acostumbrados a ver, sino también ver esta otra forma donde vemos distribuido la frecuencia. Y fijaros cómo, sobre todo al principio, que es donde quiero que ahora nos fijemos, hay una zona un poquito azul más oscura, luego empieza otra más clarita, luego otra ni oscura ni clara y luego otra. Bueno, pues la canción realmente comienza aquí donde estoy señalando. Vamos a ampliar un poco. La canción realmente empieza aquí. Perfecto, en este punto. Muy bien. Pues lo que he hecho ha sido lo siguiente. He grabado, en principio, esta parte más oscura para que recoja el sonido del tocadiscos, o sea, el ruido, antes de que la aguja toque el disco. Creo que se me entiende, ¿verdad? El ruido que produce el propio plato, el motor. Eso es esta parte oscura. Después he dejado caer la aguja. Fijaros. Hasta la parte final del siguiente tema. Y he dejado este espacio que recoge, fijaros cómo es de distinto color esta parte a esta, que recoge esta parte del ruido del motor, más la parte del ruido que corresponde con el roce de la aguja con la pista de audio, antes de que empiece la canción. O sea, se supone que hay una parte, en teoría, de silencio. En un CD se oiría en silencio. Pues no se oye en silencio porque el vinilo tiene esa idiosincrasia. Y luego aparte hay otro tipo de ruiditos también, que los podemos ver aquí. Estas rayitas verticales son los picos del CD, que depende del uso que le hayamos dado, de los arañazos que pueda tener, en fin, los propios picos, porque se almacene suciedad puede tener. Lo vamos a oír perfectamente ahora. Hay un pisco ahí, otro y otro. Vale. Recomiendo que este tutorial lo escuchéis monitorizándolo con auriculares o con unos monitores buenos de estudio. Bueno, pues entonces vamos entonces a ver cómo se realiza esta limpieza. En principio podríamos coger esta parte de aquí, que aquí ya vemos que está el ruido tanto de la aguja como el del propio motor, y hacerle una lectura, como hemos hecho otras veces con este programa, con el RX6, que es espectral de noise. Y le damos a leer, aprendemos, y entonces esta curva que aquí vemos es el ruido ese. Y pues bueno, le daríamos a procesar. Y entonces ¿veis cómo desaparece? Luego otra vez, ¿veis? Fijaros aquí a la izquierda, como en esta zona desaparece. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso tenemos dos tipos de ruidos distintos. Uno es el propio del motor, como hemos dicho, y otro es el de la aguja.
que en esta zona están mezclados. Entonces creo que haremos un trabajo mucho más puro y más limpio si eliminamos primero todo el ruido del motor de toda la pista y dejamos la canción exclusivamente con el ruido del roce de la aguja, y eso lo haríamos en una segunda fase. Así que he optado por hacerlo de esa forma. Nos venimos a esta parte, seleccionamos una zona, vemos que aquí le damos, ahora mismo no se oye nada, pero que si monitorizamos y le subimos bastante el volumen, hay un ruido de fondo, hay unos graves ahí. Bueno, pues esta parte vamos a ver que aprenda la maquinita, espectral de noise, aprendemos. Fijaros la curva como es levemente distinta, un poquito más baja por aquí, tiene esa presencia de graves que yo comentaba. Y si hacemos la comparación, pues vemos cómo nos va a desaparecer. Bueno, pues ya sabemos que ese es el tipo de ruido que necesitamos. Pues nada, seleccionamos todo el tema y procesamos. Bien, ahí está limpiando. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña prueba. Fijaos como al principio, esto ya está bastante más oscuro, no se ha quedado negro del todo. Pero vamos, esto se monitoriza y ya no hay ningún ruido. Vale. Aquí tenemos ya lo que sería, en teoría, el sonido de nuestro tocadiscos fantástico, pero sin que se le oiga el ruido del motor. Primera fase conseguida. Vale, pues tenemos como antes del comienzo de la canción, como decíamos, esta parte que contiene el ruido del roce de la aguja. La aguja, como sabemos que los tocadiscos funcionan, pues va sobre un surco, y el surco tiene una serie de formas, y eso le va haciendo una vibración, y esa vibración se convierte en una corriente eléctrica, y la corriente eléctrica al final pues se convierte en el sonido. Entonces, pero la aguja en sí tiene ese ruido, porque el vinilo es un material que además se va deteriorando, va produciendo. Bien, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a escoger de aquí una parte que tengamos que esté bastante uniforme, donde pueda aprender la máquina. Vamos a coger, por ejemplo, esta parte de aquí, porque vemos como las rayas estas verticales son los picos, eso los vamos a quitar después. Vamos a seleccionar esta parte, vamos a decir que aprenda, y aquí tenemos. Ahora ya la curva es distinta a la anterior, y también distinta a su vez a la primera que hicimos. Veamos la prueba. Efectivamente, como lo oscurece y va a desaparecer ese ruido de fondo. Perfecto. Pues en ese caso volvemos otra vez a seleccionar todo el tema. Tenemos la curva, lo procesamos y vamos a notar ahora cómo se oscurece todo el fichero. Muy bien. Pues aquí tenemos ya con el RX6 cómo estamos oyendo nuestro fantástico tocadiscos prácticamente sin ruido de roce y sin ruido del motor. Ya podéis subir el volumen, se aprecia muy poco, pero el sonido ya es muy limpio, o sea, podemos hacer todo el tema. Lógicamente en los pasajes más altos esto no se notaría, ¿no? Pero eso es justamente una de las cuestiones que los que están a favor del CD pues utilizan contra el vinilo, y es que al tener muy poca dinámica, o sea que la diferencia entre los pasajes más suaves y los más altos es de en torno a 60-70 decibelios, cuando un CD puede obtener casi 90. Entonces los pasajes más bajitos, todos sabemos que los vinilos te pones a subirle el volumen y empieza a oírse ya mucho de justamente estos ruidos que estamos diciendo. Claro, no tiene una dinámica muy grande. Entonces en los pasajes pequeños se nota mucho. En los pasajes grandes no se nota tanto. Un vinilo está a tope y tiene una potencia fantástica. Pero tiene eso, por eso estamos nosotros diciendo. Bien, pues entonces ya nos quedaría la tercera parte de la limpieza, que es quitar los picos. Vamos a hacer una prueba con este trocito, porque claro, hay picos a lo largo de todo el fichero.
nosotros vamos a probar con este trozo al principio para que veamos cómo funciona. Este proceso sí tarda más. Entonces, aquí sabemos que hay unos cuantos picos que los vamos a escuchar. Ahí está. Otro. Eso ya menos, vale. Vamos a seleccionar esto. Y ahora vamos a usar una herramienta aquí que es de Crackle, que sirve justamente. Y escogemos la opción Remove Vinyl Crackle Slow, que lo hace más lento, pero a cambio lo hace mejor. Bueno, fijaros como solo este trocito, todo lo que está tardando. Estamos pendientes a los picos. Efectivamente, fijaros cómo el resto del fichero no lo ha quitado. Esto es fantástico. Vale, pues en ese caso vamos a seleccionar todo el fichero y vamos a hacerle este proceso. Remove Vinyl. Lo procesamos todo. Así que mientras se realiza esta limpieza, algunos ya os estaréis preguntando, ¿qué utilidad tiene limpiar un vinilo cuando prácticamente podemos decir que la gran mayoría están ya editados, digitalizados y publicados en CD? Lógicamente, como decía antes, los que están a favor y los detractores de un sistema o de otro, pues hablan de que el CD, al estar digitalizado, pues la información que está como cortada, parece que no, pero que el oído humano aprecia que no es algo natural, no es algo que suene lo mismo que un vinilo, que es analógico, que tiene una cantidad de armónicos que no los tiene el CD, y eso es lo que le hace que parece que se oiga como más humano, ¿no? Pero bueno, yo creo que llega un momento en el que la calidad que ofrece un CD, hay que tener un oído muy fino para poder apreciar eso. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué sentido tiene digitalizar un vinilo para limpiarlo si ya existe en CD? Efectivamente, yo mismo que lo he estado digitalizando, lo he vuelto a convertir a bits, o sea, ya el fichero con el que he estado trabajando no es analógico, ha pasado por esa fase de bit. Entonces al final como que tiene que volver a perder ese sentido. Entonces, ¿qué utilidad tendría? Pues yo creo que recuperar viejos vinilos que no estén editados, de artistas desconocidos, de discográficas que ya hayan cerrado, o que las cintas no las localicen, que no guardaran los máster, en fin. Se me ha ocurrido buscar, yo tengo aquí algunos discos en casa de este grupo, de mi Córdoba querida. Bueno, pues quien no conoce en la cordobesía, pues no conoce a los de Sierra Morena y su famoso himno Soy cordobés, ¿no? Bueno, pues esta familia tenían publicado varios LP, yo tengo 3 de ellos, creo que son 4 en total los que tienen, y además están dedicados, no a mí. Y bueno, pues creo que este en concreto, lo de Sierra Morena, sí tienen un recopilatorio con motivo del 50 aniversario. Creo que sí lo tienen digitalizado, precisamente este caso igual no sirve. Pero nos sirve para situarnos en que efectivamente puede haber grupos, cantantes, grabaciones antiguas de desconocidos o no, y que sea conveniente tenerlo digitalizado y tenerlo limpio. Pues para eso sería esta utilidad. Así que ya que ha terminado el proceso este de quitarle los cracks, los picos al fichero, ya podemos decir que lo tenemos terminado y podemos escucharlo un momentito aquí en la entrada. Ausencia de ruido. Y ahí comenzaría. Esto es el sonido de un vinilo sin ruido. Sin pisco. Sin el ruido del motor. Se me olvidaba decir antes que el ruido no viene solo del motor. El ruido este primero, además del motor, es del propio previo, el previo que necesita para que la señal del tocadiscos, del plato, llegue hasta la tarjeta o llegue hasta el amplificador o a donde va a llegar ese sonido. Porque el sonido solo del tocadiscos sin más, sin ese previo,
tiene una característica muy curiosa, que además si queréis puedo que tenga por aquí, que es que se oyen muy poco los graves y mucho los agudos. Aquí tenemos, por ejemplo, un trozo de esta misma canción. Esto está sin limpiar ni nada, pero para que veáis cómo es, escucharlo. Este es el sonido del tocadisco. La salida estéreo del tocadisco conectada directamente a la tarjeta, sin más. Le da volumen, pues fijaros qué cantidad de agudos, y no tiene grave. Por mucho que le subáis, no tiene. Esta es por la famosa curva RIA, una curva para estandarizar las grabaciones en vinilo a nivel mundial, de manera que si el vinilo contiene toda la información de los graves que se le imprime en todas las canciones, los surcos tendrían que ser muy anchos y la aguja tendría unos movimientos muy extraños. Entonces al final acordaron quitarle muchos graves y añadirle agudos. Y tiene una curva como en esta forma, para que vosotros lo veáis, así. Muy pocos graves y muchos agudos. Entonces cuando se mete la señal del tocadiscos en el previo, antes de llegar a que se amplifique la señal, ese previo, que tiene que ser un previo específico para fono, o sea, para tocadiscos, tiene que ser el proceso inverso, que es añadirle grave y quitarle agudo, más o menos a la altura de 1000 Hz donde está el cruce. Entonces, por curiosidad, por eso decía, así es como suena. Es terrible, ¿no? Y así es como ya lo tenemos. Terminamos, perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado. Chao.